hacer, ¿no? Resistencia, y acá que caminar un poco de alrededor. Y ahora vamos a ver si tenemos unas actividades. Vamos a continuar, seguramente esta semana están hablando ustedes sobre parásitos, ¿no? Vamos a ver parásitos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la giardia, o sea, la giardiasis y sobre la ameliasis. ¿Ya? Que son dos parasitosis las más frecuentes, las que vamos a encontrar en pediatría, en los niños. Bueno, tomé la bibliografía, algunas cosas de APD que yo creo que es algo que también me recomiendo. No, ustedes van a encontrar siempre, sobre todo guías, ¿no? En el manejo, el manejo más que todo lo que las ameas, perdón, la ameliasis y la giardiasis se encuentran dentro del grupo de los protozoarios, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos, hay parásitos en el organismo que viven los dentro de nosotros, ¿no? Están los protozoarios, los seminitos, ¿no? Y los artrópodos. Dentro de los protozoarios, vamos a tener, lo clasifican de formas a la motilidad, las ameas, que se llaman prosodópodos, saben ustedes, los flagelados, ¿no? Que se llaman también los flagelos, como dice, ciliados de cilios, y así, ¿no? Lo clasifican de acuerdo a la motilidad. Y dentro del tema que nos corresponde, los protozoarios están los sarcomastigófaros, ¿no? Dentro de ellos están los flagelados, encontramos la giardia, ¿no? Y tenemos los pseudópodos, ¿no? que son las ameas. ¿Ya? Nos ubicamos primero en el tema que vamos a tocar. De acuerdo a los estudios que se han encontrado en internet, que vieron en diferentes partes del Perú, se nota un poquito borroso. Es un estudio que hicieron en Puno, departamento de Puno, San Miguel de Grande. ¿No? Vemos que la giardia langia se encuentra en tercer lugar. Después del ascaris, de las lechuras, la giardia, que es más frecuente incluso de la ameba, ¿no? De la entomoeba exolítica. Y existen también otras amebas, ¿no? Otros parásitos que no se consideran patógenos, ¿no? como la entomoeba coli, Blastocystis hominis, Endolimax nana, ¿no? Esto ya aquí, si nosotros encontramos en un informe que nos hacen de ese, bueno, se consideran no patológicos, no necesitan tratamiento. Ya, pero sí, ¿no? Lo que es la giardia y la ameba que nos corresponde. Otro estudio también en Lima, igual, ¿no? Un estudio que hicieron en Lima, vemos aquí al revés, la ameba la giardia, vemos más frecuente que la ameba, ¿no? Que casi corresponde igual, o sea, la giardia es más frecuente, en otras palabras, que la ameba. Vamos a hablar ahora sobre la giardia, ¿no? La giardiasis que produce. También se le conoce con el nombre de giardia duodenalis, porque va a afectar generalmente al duodeno. No, lo que dice que afecta al duodeno y la primera parte del yeyuno. Pero si más específicamente afecta la primera porción incluso del duodeno, ¿no? Se queda ahí, donde causa daño. Se le conoce también como giardia lamblia o giardia intestinalis. Es un protozoario, aquí un pequeño resumen, no es un protozoario sarcomastigófaro, flagelado, frecuente, es frecuente en menores de 5 años, ¿ya? Se encuentra en la primera porción del duodeno, en el yeyuno, también, ingresa por vía oral en forma de quiste, o sea, vamos a ver posteriormente que hay dos formas, ¿no? La forma quística y la forma de trofozoito, ¿ya? Pero, ¿cómo infecta a las personas? La forma quística es la que nos infecta, ¿no? Clínicamente va a causar una diarrea malabsortiva, ¿no? Una lientería. La lientería solamente que ya saben ustedes que no se procesan los alimentos, o sea, salen igualito,
digamos con una zanahoria o una papita, igualito, lo hacen igual. O sea, que no hay una buena absorción, se sale igual. Van a encontrar alimentos en las deposiciones prácticamente enteritos. Puede producir un síndrome pseudo-ulceroso, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a encontrar a nivel de la primera porción del duodeno, ¿no? Y a ese nivel va a causar unos síntomas casi parecidos a los de la úlcera. Son un dolor así que te quema, más o menos, ¿no? Y en un niño que es menor de 5 años, ustedes no van a pensar que es úlcera, ¿no? Puede ser una giardiasis, ¿ya? Tratamiento metronidazol. No vamos a ver más, este es un pequeño resumen de todo lo que vamos a tratar. Dentro de las formas que tiene esta giardia, tiene dos formas morfológicas, ¿no? La de quiste, que le dije, y la de trofozoito. Esta es la forma de quiste, ¿no? Donde vamos a ver que tiene unas dos capas resistentes al medio ambiente, ¿no? Que podría matarlos si estarían como trofozoito. Su tamaño 8 a 19 micras, tiene una forma ovalada, tiene 4 núcleos, ¿no? Su pared quística, cuerpos parabasales y bueno, están sus flagelitos adentro, ¿no? Bueno, esa es la forma, y esta es la forma de trofozoito, ¿no? Sus flagelos, tiene 8 flagelos a 4 pares, tamaño 10 a 20 micras, tiene una forma de coma cuando lo vemos de perfil. Es binucleado, tiene 2 núcleos, simétricamente, si lo cortan a la mitad es simétrico, tiene 4 pares de flagelos, axostilo, cuerpos parabasales, y esto es importante, ¿no? El disco subtorio, que está a este nivel, si lo vemos de perfil, es esta parte. Es como un tirabuzón, ¿no? Con lo cual hace para pegarse a las vellosidades en el duodeno. Ya con eso se agarra, ¿no? Y no se mueve de ahí del duodeno. Esto van a ver en forma real al microscopio. Esto sería un quiste y esto sería un trofozoito, ¿no? En cuanto a la epidemiología, es cosmopolita, o sea, en todo el mundo existe este parásito, y los grupos de riesgo son los más pequeños, como dije, ¿no? Los menores de 5 años, viajeros, personas con sistemas de defensas bajas y los pacientes que tienen fibrosis quística, ¿no? Porque en estos pacientes, uno, su inmunidad está disminuida, dos, la inmunoglobulina es baja, ¿no? Por eso generalmente están más predispuestos. Es común en áreas con condiciones sanitarias limitadas, ¿no? Donde no tratan bien a las aguas. Menores de 5 años es el tercer agente más común de la enfermedad diarreica en niños menores de 5 años, después del rotavirus y del cryptosporidium, ¿no? En entornos de recursos limitados se evidencia giardia en algunas personas que están asintomáticas, y solo vamos a ver niños con retraso en el crecimiento. No, a veces vienen niños que no crecen, pequeñitos, menores de 5 años, entonces también tenemos que investigar, ¿no? Si tienen giardia. Y para eso hacer un examen parasitológico seriado. ¿Seriado qué significa? En serie, ¿no? 3 veces por lo menos, mínimo 3 veces. Cada día, en las mañanas, ¿no? Una muestra, otra muestra, tiene que llevarlo al laboratorio, ¿ya? En cuanto a su ciclo de vida, como les dije, ¿no? Este parásito está en forma de quiste, está, digamos, en verduras que lo lavan con agua contaminada, en la misma agua contaminada. De alguna forma va a entrar en forma de quiste por la vía oral, ¿no? Ingresa al intestino, tiene por su pared, va a resistir a lo que es el ácido clorhídrico del estómago, ¿no? Y justo en el duodeno se va a liberar, o sea, se llama esto exquistar, o sea, del quiste sale y vamos a obtener la forma de trofozoito, como ven acá en la figura. No, de cada quiste van a salir 2 trofozoitos, ¿ya? Luego de eso, el mismo duodeno se va a dividir por fisión binaria longitudinal, ¿ya? Esa es la forma de división. O sea, cada trofozoito se va a dividir en 2, el otro en 2, luego el otro que se dividió en 2, y así se va reproduciendo, ¿no? Y se va haciendo un montón de giardia, ¿no? De intestino delgado. Luego de eso, algunos que de repente ya no están en el duodeno, descienden a lo que es el yeyún, el intestino grueso, y nuevamente se enquistan, ¿no? Se vuelve la forma de quiste y son eliminados por las heces.
¿no? Para salir al medio natural, donde se va a mantener por mucho tiempo, en condiciones climáticas de frío, de calor, es resistente y va a estar listo para infectar a otra persona, ¿no? Otra persona o otro animal también. Ese es el ciclo de vida de la giardia. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Vamos a ir ampliando ahora, ¿no? Algo de teoría. Bueno, los quistes, ¿no? Como siempre son la forma infecciosa que se detectan en las heces, sobreviven en ambientes húmedos durante periodos prolongados. La dosis infecciosa, eso faltaba, ¿no? Es de 10 quistes, o sea, 10 quistes son suficientes para causar una infección, ¿ya? Después de la ingestión, el quiste se produce la esquistación que le dije en el intestino delgado proximal, ¿no? El duodeno, con la liberación de trofozoitos. Estos trofozoitos se localizan en el intestino delgado proximal, con su disco suctorio o adhesivo, ¿no? En la superficie ventral del trofozoito facilita la unión, ¿no? En la mucosa, como dije. Los trofozoitos que no se adhieren al intestino avanzan al intestino grueso, donde se revierten nuevamente a la forma quística, ¿no? Forma quiste infeccioso, las sales biliares conjugadas parecen fomentar, ¿no? La enquistación. En caso de diarrea, van a encontrar trofozoitos en las heces. ¿No? Algunas veces ustedes cuando piden examen de sangre pueden encontrar trofozoitos también, ¿no? Quistes y trofozoitos. Sobre todo van a encontrar trofozoitos cuando la persona o el niño está con diarrea. Ya, después de la ingestión de quistes tienen un periodo de incubación de una semana, 7 días o más puede ser, ¿no? Antes de que desarrollen los síntomas de diarreasis, o sea, periodo de incubación más o menos 7 a 10 días. ¿Ya? La vía de transmisión puede ser por agua, ¿no? Los quistes que son resistentes al agua fría. Los mamíferos que viven en el agua, como los castores, sirven como fuentes continuas de contaminación de agua, causando diarreas en excursiones, en áreas silvestres, ¿no? Los quistes de giardia son resistentes, ojo, a la cloración del agua. Eso quiere decir que de repente ustedes están tomando agua del caño y pueden pensar que tiene cloro, ¿no? Y normal, pero no, hay que hervirlos, ya, porque puede haber quistes de giardia. Igual de la mera, ¿no? Más adelante vamos a ver la mera igualito. Otra forma de transmisión por ensaladas que lo lavan de repente con agua contaminada o las frutas también, ¿no? Transmisión fecal-oral, algunos que tienen incontinencia fecal, derraman sus heces por ahí con quistes, mala higiene en guarderías, niños pequeños que aún no saben ir al baño, y esos son los fuentes dentro de un hogar, ¿no? Y también por contacto sexual, ¿no? Anal-oral, sobre todo en los homosexuales. Dentro de la patogenia, la giardia infecta muchos huéspedes de mamíferos, o sea, por casos anfibios y aves. O sea, no solo está en el hombre, también vamos a encontrar en mamíferos, anfibios, aves. Dice que existen 8 especies, ¿no? Conocidas de giardia, que se encuentran en huéspedes no humanos. La 9ª especie es la de Giardia duodenalis. ¿No? Esta consta de al menos 8 grupos genéticos o ensamblajes, genotipo de la A hasta la H. Con ensamblaje A y B se encuentran tanto en humanos como en animales, y los 6 restantes rara vez se encuentran en humanos, ¿no? Más en caninos, felinos, roedores y focas. Aún no se ha determinado el papel de los perros y gatos domésticos como fuente de infección humana, ¿no? Por si acaso. Estudios demuestran que ningún voluntario expuesto a la cepa A de giardia se infectó, mientras que todos los expuestos a la cepa B infectaron, aunque solo la mitad de estos eran sintomáticos. O sea, en otras palabras, la cepa B es la que infecta al hombre, ¿ya? Por si acaso. Por ahí de repente les preguntan, ¿no? Algo más profundo ya, ¿no? La cepa B. Ahora, la giardia es un parásito no invasivo, porque no se mete a las células, solo causa de arribita, ¿no? Los problemas en su patogénesis, puede producir diarrea aguda, ¿ya? Y también puede producir una malabsorción prolongada, ¿no? Los trofozoitos se van a adherir a las células epiteliales, ¿no? El tracto intestinal, ¿ya? Lo que provoca anomalías estructurales y funcionales. La microscopía óptica puede demostrar anomalías de atrofia en las vellosidades, ¿ya? Parcial, leve o moderada, o atrofia velocitaria subtotal en casos graves, ¿no? Se puede ver incluso aumento de la profundidad de las criptas, y puede ocurrir acortamiento o alteración de las microvellosidades. Vamos a ver en dibujos posteriormente, ¿no?
En las uniones estrechas, o sea, el epitelio intestinal también pueden verse alteradas, ¿no? Lo que provoca un aumento de la permeabilidad y alteración de la supervivencia de estas células epiteliales, ¿no? Ahora, puede desarrollarse deficiencias consiguientes en las enzimas del borde del cepillo, o sea, las vellosidades, del intestino delgado, como en las disacaridases, ¿no? En la lactasa, ¿no? Las cuales van a contribuir a los síntomas como la mala absorción, que se observa en diarreas aguda y crónica y se recupera lentamente incluso después del tratamiento. O sea, un niño que estuvo tolerando de repente a la leche, no tenía problema, de pronto empiezan a hacer intolerancia a la lactosa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay que buscar también diarrea, ¿no? Existe una pérdida de la función de la barrera intestinal y la alteración en la microbiota intestinal, comenzar en el contexto de una infección. O sea, esta giardia también va a alterar la microbiota y por lo tanto va a contribuir a la infección por otros gérmenes también, ¿no? Puede provocar un cambio metabólico en la microbiota intestinal, impactando así la virulencia de los otros microbios. O sea, como va a alterar la flora intestinal, entonces va a dar propensión a que otros también se vuelvan más virulentos, ¿ya? Aquí tenemos a la giardia de frente y lateral, aquí adhiriéndose a las células epiteliales, no se adhieren con sus discos suctorio, ¿no? Y causa daño, pues, ¿no? A nivel de las vellosidades. Ahí vemos una fotografía. En esta parte vamos a ver que la giardia va a liberar algunas sustancias que van a causar alteración, ¿no? Por ejemplo, la arginina, ¿no? En el óxido nítrico. El óxido nítrico, lo que más o menos he estado leyendo es de que el óxido nítrico interfiere, o sea, inhibe la parte de la enquistación y de la exquistación, ¿ya? Y este óxido nítrico se produce gracias a la arginina. Pero ¿qué hace esta giardia? Inhibe a la arginina. Entonces, si inhibe la arginina, no se produce óxido nítrico y la giardia fácilmente se enquista y se exquista, ¿no? Entonces, es una forma. También vamos a ver que va a liberar caspasas, una serie de sustancias que va a hacer que se atrofien las vellosidades. Por eso hablan de la atrofia, leve, moderada. Acá dicen atrofia de vellosidades intestinales, inflamación de la lámina propia. La lámina propia está aquí abajo. Alteraciones morfológicas de las células epiteliales debido a la barrera mecánica generada por los parásitos y a la inflamación, que esto completamente va a producir un proceso inflamatorio, ¿no? Y también va a producir la diarrea acuosa debido a la expulsión o la hipersecreción de cloruro de sodio, ¿ya? Entonces va a producir dos cosas, ¿no? Una diarrea acuosa, por lo que ya hemos hablado, pues, alteraciones fisiológicas del enterocito, hipersecreción de cloruro de sodio, aumento del peristaltismo por degranulación de mastocitos y un síndrome de mala absorción por todo esto, ¿no? Activación de linfocitos TCD8, disrupción de uniones intercelulares estrechas, por la inflamación, ¿no? Todo tejido inflamado ya no cumple las mismas funciones, ¿no? Por lo tanto, eso va a producir mala absorción, inducción de apoptosis de enterocitos, o sea, muerte celular programada y acortamiento de las microvellosidades. Ya entonces una giardia que va a producir diarrea acuosa, que puede ser debuta o síndrome de mala absorción, ¿ya? Aquí vemos, ¿no? También que hay un infiltrado linfomonocitario es responsable en parte de la atrofia vellositaria, ¿no? Producida por la giardia. Dice probablemente también produce inmunidad, ¿no? Una exposición crónica a la giardia puede producir inmunidad parcial. En zonas endémicas, más o menos, ¿por qué piensan en esto? Porque en zonas endémicas los niños menores de 10 años dice que tienen tasas más altas de giardiasis que a las personas adultas, ¿no? Ya uno puede intuir por qué. Los viajeros a zonas endémicas tienen más tasas más altas de enfermedades sintomáticas que los que residen en algún sitio, ¿no? De repente, como están en contacto continuo, de repente ya no les hace nada porque tienen inmunidad, en un camino que va a otro lado se infecta más. Ahora, las regiones endémicas, las reinfecciones pueden ser frecuentes, por lo que la inmunidad adquirida es limitada también. O sea, no es continua, solamente, pero es limitada, ¿no? Y la inmunidad humoral parece ser importante, ¿no? Para defensa del huésped contra la giardia, por ejemplo, la inmunoglobulina A, que les hablé, en casos de fibrosis quística o deficiencias de inmunoglobulinas, gamma-globulinemia ligada a trombosoma X, causa enfermedad más grave.
Dentro de las manifestaciones clínicas, o sea, del 100% que, digamos, ingieren el quiste, el 50% elimina las infecciones en ausencia de síntomas clínicos. O sea, lo elimina, no entra y ya, sus defensas, todo está bien. 15% eliminan quistes de forma asintomática. O sea, estará el quiste de repente, pero no produce síntomas. Y 35% hacen la enfermedad sintomática. Ya ese es el porcentaje aproximado. Y los factores de qué depende de qué la enfermedad, de la virulencia, de la carga parasitaria y respuesta inmune del hueso. Como toda enfermedad, ¿no? En la yardiasis aguda, como les había comentado, el periodo de incubación es de 7, 14 días, ¿no? La duración de síntomas, más o menos que va a durar, puede durar de 1 a 4 semanas. De 1 a 4 semanas, de 1 a 2 semanas estamos, digamos que está con diarrea, ¿no es cierto? La diarrea, por su tipo de frecuencia, las primeras 2 semanas se considera una diarrea aguda, ¿no? Después de las 2 a la cuarta es una diarrea persistente, que persiste, ¿no? Y después de las 4 semanas estamos hablando de una diarrea crónica, ¿no? En este caso puede producir, mira, este parásito una diarrea persistente, incluso crónica, ¿no? Si es lo más simple. Vamos a tener como síntomas la diarrea un 90%, malestar, heces grasosas y como mal olor, es una esteatorrea. ¿Por qué? Porque no se van a absorber las grasas, ¿no? Entonces, por eso produce esteatorrea. Si un examen ustedes de laboratorio, una reacción inflamatoria que pide, y en menores dicen los lactantes, podría haber una cruz de grasa, ¿ya? Pero si ustedes piden a un niño de 3 años, no debería haber. Si ven ustedes que le indican ahí grasa, fíjense en yarda, ¿ya? Porque esa es una esteatorrea. Flatulencias, o sea que se extiende en su barriguita, muchos gases, calambres abdominales, náuseas, pérdida de peso para mala absorción, vómitos, fiebre, estreñimiento e incluso hasta urticaria, ¿no? Son los síntomas que puede producir. En la yardia crónica puede seguir esto, ¿no? O sea, la crónica puede seguir a la fase aguda. Hablamos de una diarrea crónica cuando ya está superando el mes, ¿no? Las 4 semanas. O desarrollarse en ausencia de enfermedad aguda también, ¿no? Se desarrolla en la mitad de los síntomas. ¿Es de acá? Se desarrolla en la mitad de los sintomáticos, ¿no? En la yardia crónica vamos a ver las heces blandas, pero generalmente no son diarreicas, sino que son blandas. Esteatorrea, ¿no? Son heces que flotan, ¿no? Porque tienen grasa. Pérdida de peso profunda, de 10 al 20% de su peso, o sea, no ganan peso, aparte de no ganar, todavía pierden. Mala absorción, vamos a ver niños con retraso en el crecimiento, con malestar, fatiga, depresión, calambre abdominal, barbarismos. ¿Qué son barbarismos? Aumento de ruido, ¿no? O sea, cuando ustedes le palpan, sienten como una burbujita, ¿no? Esos son barbarismos. Y flatulencia, eructos, ¿no? Las manifestaciones pueden aumentar y disminuir por muchos meses, ¿no? En casos asintomáticos puede producirse malabsorción de grasas, por eso produce esteatorrea, las heces que flotan, deficiencia en la absorción de azúcares, de carbohidratos y vitaminas. No vas a ver que va a haber hipolinemia, deficiencia de vitamina A, B12 y folato. Y la intolerancia adquirida a la lactosa, como les dije, ocurre en un 40%. Ya de un momento que tomaban leche o no empiezan a no tener tolerancia, ¿no? La recuperación puede llevar muchas semanas, se puede llevar muchas semanas incluso después de la eliminación del parásito. O sea, cuando más crónico es el problema, tú le das tratamiento, no se va a recuperar rápido. Los síntomas pueden persistir por más tiempo, ¿ya? Por si acaso. En cuanto a las complicaciones, va a afectar el crecimiento y desarrollo del niño, va a haber hipersensibilidad como lesiones cutáneas, urticaria, ulceración aftosa y artritis reactiva o sinovitis. Ahora, si la yardia se propaga a los conductos biliares, como ustedes ven en la segunda porción del duodeno, está, ¿no? Donde drena el colédoco, por ahí puede de repente ingresar los trofozoitos
y producir patologías, no tanto en el páncreas como en los conductos biliares, ¿no? Produciendo colecistitis, colangitis, hepatitis granulomatosa, ¿no? Disminución de la tripsina y del PAS, ¿no? En el páncreas. Y también puede hacer una complicación como síndrome de intestino irritable. El diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, aparte que nosotros aquí podemos hacer un examen de heces, que les dije, podemos hacer ensayos de detección de antígenos, ¿no? Como inmunofluorescencia directa, prueba de ELISA, ensayos de detección de ácidos nucleicos como PCR, no reacción cadena polimerasa, y microscopía en heces, pues, ¿no? Es lo que nosotros hacemos, tenemos a la mano, ¿ya? Pero los dos primeros son más sensibles, ¿no? Que la microscopía en heces. Parasitológico seriado, ¿no? Se hace seriado, ¿por qué? Por la excreción intermitente de los quistes, ¿no? Otras pruebas no presentan, por ejemplo, no vamos a encontrar leucocitosis ni eosinofilia, ¿no? Cualquiera diría que todo parásito vamos a encontrar sus eosinófilos elevados, pero en este caso no, ¿ya? Y presencia de grasa fecal, nos puede ayudar en algo, ¿no? Diagnósticos diferenciales, como diarrea del viajero, ¿no? Aquí la sintomatología se ha producido en la primera semana de exposición, muy rápida, con la criptosporidiosis, ¿no? Presencia de antígenos en heces, es un diagnóstico diferencial, intolerancia a la lactosa, ¿no? Intolerancia a la lactosa, espuela tropical, ilitis de Crohn, que se hace con endoscopía, dientomodafragilis, eosinofilia y síndrome de intestino irritable, ¿no? Con los criterios. El tratamiento, ahora, el tratamiento en individuos asintomáticos no es necesario, por si acaso. Si no causa síntomas, no es necesario tratar. Pero solo en casos de qué. Si es que digamos, hay un asintomático y es un riesgo para otras personas, ahí sí hay que tratarlo, ¿no? Por ejemplo, en quienes, en individuos en entornos grupales que transmitan a otros, ¿no? Como dije, niños que en guarderías, o sea, personas que trabajan y que tienen, digamos, la yardia y trabajan en guarderías, porque van a estar eliminando y pueden contagiar a los niños, ¿no? Trabajadores de atención médica en los hospitales, ¿no? Personal médico, enfermeras, técnicos, trabajadores de un centro de enfermería, individuos o sea, las personas que trabajan con inmunocomprometidos también, ¿no? Contactos domésticos de personas inmunocomprometidas, especialmente aquellas con hipogamaglobulinemia o fibrosis quística, o alguien que está al cuidado de un niño que tiene fibrosis quística, ¿no? Y contactos domésticos de personas embarazadas. Las embarazadas también se consideran como con bajas defensas, ¿no? Y manipuladores de alimentos. Entonces en ellos sí es necesario tratar. Ya de repente les hace alguna pregunta por ahí con un truquito que ellos sí, o sea, pero si está sintomático y no es un riesgo, no se le trata, ¿no? El tratamiento es el mismo que los sintomáticos, por si acaso. ¿Y cuál es el tratamiento, no? en personas sintomáticas? Entonces, además ya hemos dividido en pediatría, ustedes saben que todo es por edad, ¿no? Las personas mayores de 3 años, niños mayores de 3 años, sugerimos el tinidazol, o sea, en dosis única, sobre otros agentes, un grado de recomendación 2C. Si no está disponible, podemos usar la nitazoxanida, que es igualmente muy eficaz, pero justifica un tratamiento de 3 días, ¿ya? El metronidazol es menos eficaz y puede estar asociado con más efectos secundarios, ¿ya? Para personas de entre 1 y 3 años, esa era para menores de 3 años, ¿no? Entre 1 y 3 años sugerimos la nitazoxanida, y para personas, para los menores de 1 año, o sea, menores de 12 meses, metronidazol. Otros agentes que se pueden utilizar es albendazol, mebendazol, carbamazepina, frazolidona, clomidina, albendazol y albendazol. En resumen, niños de 3 años para arriba, tinidazol, entre 1 a 3 años nitazoxanida y menores de 1 año metronidazol. Hemos tenido nosotros, ¿no? Incluso de 3 lactantes de 3 meses, 4 meses que se hospitalizaron y encontramos no, disculpen, en este caso confundieron, en este caso fue Ameos, no fue ya, Ameos, pero igual, ¿no? Igual, el tratamiento está casi parecido. Pero dice, menores de 1 año tenemos que utilizar metronidazol y en forma endovenosa, ¿no? Aquí está otro resumen, igual es lo mismo. Personas embarazadas ahora. Las personas
embarazadas y quedando en lactar, ¿no? Durante el primer trimestre es razonable posponer el tratamiento de la yardiasis si es leve, ¿no? Para minimizar el riesgo de efectos adversos de los medicamentos en el feto. ¿Ya? O sea, podemos postergarlo para que pase el primer trimestre y después ya lo tratamos, ¿no? Para aquellos cuyos síntomas justifican el tratamiento durante el primer trimestre y para aquellos con enfermedad leve en los trimestres posteriores, sugerimos la paragomicina. Ya, o sea, si necesitamos de alguna manera tratar en el primer trimestre, podemos utilizar la paragomicina, nos recomiendan. ¿Ya? Ahora, para enfermedades más graves y en el segundo y tercer trimestre sugerimos metronidazol. ¿Ya? Ahora, respuestas que esperamos en el tratamiento, ¿no? Los síntomas de la yardiasis aguda generalmente se resuelven entre 5 y 7 días después del tratamiento y los parásitos generalmente desaparecen de las heces en este periodo de tiempo también, por si acaso, ¿no? En aquellos que tenían síntomas crónicos, como se dio anteriormente, más de 8 semanas antes del tratamiento, los síntomas pueden tardar varios meses en resolverse. No es necesario repetir el examen veces para identificar la eliminación del parásito después de la resolución de los síntomas. O sea, no le van a pedir una prueba, ¿no? Para ver, de por sí, si desaparecieron los síntomas, ya lo dejamos. Ahora, en caso de que los síntomas sean persistentes o recurrentes otra vez, hay que evaluar, ¿no? Los pacientes con síntomas recurrentes o persistentes deben someterse a un nuevo examen de heces o antígeno en heces o reacción cadena polimerasa para detectar giardia y evaluar posibles fuentes de infección. Hay que revisar el historial, la exposición, factor de hierro y práctica de higiene. Ahora, para aquellos con antecedentes que sugieren déficits inmunitarios o que tienen más de una recurrencia, también se justifica la evaluación de pues hay que ver por qué sus defensas están bajas, ¿no? Si en caso, ¿cómo es el manejo de síntomas persistentes o recurrentes? Para pacientes con síntomas persistentes o recurrentes reservamos el tratamiento para aquellos con confirmación. O sea, tenemos que tener la evidencia de que esté nuevamente el parásito. Ahora, las opciones incluyen usar el mismo agente, pueden usar el mismo o otro agente diferente o una combinación de repente, ¿ya? Según el historial de tratamiento. En los pacientes con análisis negativo, ¿no? Los síntomas persistentes hay que buscar otra etiología, ¿ya? O sea, en otras palabras, es que tenemos que hacer nuevamente el examen y solo si encontramos el parásito le damos tratamiento. Puede ser con el mismo o otro o hacer una mezcla. Ya, la prevención, obviamente, ¿no? Precauciones de contacto con pacientes con incontinencia, cumplir la higiene de manos con el jabón y evitar áreas recreativas, ¿no? Guarderías, lugares acuáticos y recreativos. ¿Alguna pregunta que tengan acerca de alergiasis? De yardiasis, ¿no? Bueno, un descanso de 2 minutos, ¿no? Y continuamos con el... Pueden parar y ahora sí. Todos ustedes también este año, ¿no? Ahora, sí, sí creo. O sea que al año ya van a estar en el segundo internado, ¿no? Y ese examen del segundo ahora va, que están dando de MINSA, van a elegir el segundo del ranking, igual que de la. Bueno, vamos a continuar ya para terminar unos 20 minutos más y terminamos. Ahora la ameliasis. Dentro de las amebas hay varios tipos de amebas, ¿no? Pero la que causa problemas es la entomoeba histolítica, ¿ya? Esta es la histolítica, entomoeba histolítica. Hay otras entomoebas también que no causan patología muy frecuente, por eso que vamos a estudiar más la entomoeba histolítica. Existen otras amebas de vida libre también, como la Naegleria, Acantomoeba y Balamutia, ¿no? Algunas veces han escuchado de la ameba como cerebros que están en la costa de las piscinas. Esas son amebas de vida libre. Por ejemplo, la que causa esa enfermedad como cerebros es la Naegleria florida.
¿ya? Pero ahora vamos a hablar más de la entomoeba histolítica, ¿ya? Es un endoparásito sarcomastigófaro pseudópodo, género protista. Existen 5 especies descritas, ¿no? Dentro de ellas la entomoeba histolítica es la más frecuente y la que causa mayor patología. Estas carecen de pared celular, se mueven a base de pseudópodos, ¿no? Y se alimentan por fagocitosis, ¿no? Van a ingerir, por ejemplo, los glóbulos rojos, ¿no? El hábitat, ¿dónde es? En el colon, ¿ya? Forma infectante igual que el anterior, por ingestión del quiste, ¿no? Porque esta también tiene igual 2 formas, tiene una quística y también el trofozoito, por si acaso. Clínica típica: va a producir una diarrea disentérica, ¿ya? Puede producir amelomas. Lo que es una ameloma es una masa de tejido de granulación, ¿no? Que produce tantas amebas que hay, va a producir como un tejido de granulación y como bolas, ¿no? Que se llaman amelomas, como tumores. El tratamiento en asintomáticos, en acá sí se trata, asintomáticos, sintomáticos, igual a todos se trata, con parabomicina, furosato de hidroxamida en asintomáticos, y en sintomáticos en metronidazol. Es un resumen. Es causado por el protozoario entomoeba histolítica, ¿no? La leviasis. La mayoría de las infecciones son asintomáticas, el 90% van a ser asintomáticas, pero igual se trata. Las manifestaciones clínicas incluyen disentería mediana, ¿no? Y enfermedad extraintestinal también, ¿ya? Ustedes saben, ¿no?, que en la diarrea hay 2 formas, ¿no? La acuosa y la disentérica. O sea, cuando hay sangre es disentérica, ¿ya? Las manifestaciones extraintestinales incluyen abscesos hepáticos. Eso ya hay por vías sanguíneas. Vamos a ver ahorita cómo es el ciclo, ¿ya? Pueden producir abscesos, puede llegar al hígado y causar absceso hepático mediano, y otras manifestaciones raras también pueden infectar al pulmón, porque viajan por vía sanguínea o por continuidad, al corazón, pericarditis, y hasta el cerebro. Puede llegar por eso por vía sanguínea, ¿ya? Hay 4 especies de amebas intestinales, ¿no?, con características morfológicas idénticas. O sea, la forma, todo, uno ve al microscopio y no lo va a poder distinguir, ¿ya? Son la entomoeba histolítica, la dispar, está acá arriba, la Mozoweski, y la Bangladeshi, ¿no? La mayoría de las enfermedades sintomáticas son causadas por entomoeba histolítica. La dispar generalmente se considera no patógena, ¿no? La dispar es no patógena, pero morfológicamente no se puede diferenciar, por este caso. Las infecciones reportadas por entomoeba Mozoweski son cada vez más frecuentes, ¿ya? Y cada vez surgen más pruebas de su potencial patogenicidad, ¿no? El potencial patógeno de la entomoeba Bangladeshi sigue sin estar claro todavía, aún no está claro. En la epidemiología, la mediasis ocurre en todo el mundo, ¿no? Pero más en países con recursos de saneamiento limitado como India, África, México, América del Centro y del Sur. Los homosexuales tienen mayor riesgo de infección, ¿no?, porque están en las heces, ¿no? Las infecciones por el dispar son 10 veces más frecuentes comparada por la entomoeba histolítica, pero se considera que no, o sea, como que no patológico, ¿no? Ahora, la leviasis extraintestinal invasiva, ¿no? Por ejemplo, absceso hepático, es más frecuente en pacientes con inmunodepresión. Ya vamos a ver en el ciclo de eso. Ahora, los factores de riesgo: falta de sanidad, ¿no? Hemos visto en qué lugares, los migrantes, los homosexuales y inmunodeprimidos. Igual, ¿no? En la etapa de quiste es la forma infecciosa, ¿no? La persona va a ingerir quiste de ameba. En acá es suficiente con un quiste. La ingestión de un solo quiste es suficiente para causar la enfermedad. ¿Por yardia cuántos serán? 10. 10. En acá solamente uno. Hasta que entre uno ya fue. Puede infectar, como hemos dicho, intestinos, hígado, pulmón, cerebro, corazón. Ahora, ingresa, digamos, ¿no?, a la persona porque come cosas crudas, sin lavar adecuadamente, ¿no? Va a ingresar al intestino delgado, donde
producir su enquistación, ¿no? Llega al intestino grueso. Si la persona es, o el niño es buenas defensas, no tiene una patología de fondo, una ruta es de que se puede eliminar, ¿no? De forma de quiste, nada más, ¿no? Pero si la persona tiene algún factor de riesgo de fondo, va a empezar a invadir la mucosa del intestino grueso, ¿no? Va a afectar la mucosa, la submucosa, y va a ingresar al torrente sanguíneo y puede afectar lo que es el hígado, al pulmón y al cerebro, ¿ya? Aquí está, ¿no? Vemos acá los quistes, se quistan, como dije, en el intestino, libera el trofozoito. Si la persona está con sus defensas adecuadas y bueno, no hace la infección, igual se elimina, ¿no? Pero en caso de que tenga algún problema de una supresión o algo que esté fallando, entonces van a liberarse el trofozoito y este trofozoito se va a empezar a dividir, ¿no? Cada quiste, ¿cuántos trofocitos se dan? 8. 8, no está claro, 8 trofocitos. Entonces se reproduce más rápido que el otro era solamente 2, ¿no es cierto? Ya ese es el ciclo de vida de la mediasis, ¿ya? Bueno, lo leen en su casa. Es lo mismo que les he dicho, ¿no? La interacción de huésped-parásito es compleja, ¿no? Y la virulencia de las diferentes cepas de etomoesteolítica es variable. La colitis se produce por invasión del trofozoito, ¿no? A través de la mucosa intestinal, estamos hablando del intestino grueso, destruyendo las células epiteliales y células inflamatorias por, secreción de proteinasas, ¿no? Los trofozoitos secretan proteinasas. Lisis de células diana, ¿no? Por contacto. También va a causar apoptosis, muerte celular programada, o sea, va a ser invasiva esto. Formación de amebóporas, que es una familia de pequeños péptidos que pueden formar poros en capas bilipídicas, lo que resulta en la luego va a ser citólisis de las células infectadas, ¿no? Cambios en la permeabilidad intestinal, probablemente a través de la alteración de las proteínas de las uniones estrechas. O sea, va a alterar entre células que están ahí, las uniones estrechas también van a alterar, ¿no? Tiene algunos receptores, dicen, ¿no? En las amebas, por ejemplo, aquí dice la lectina, ¿no? Tiene una lectina específica que va a hacer que se adhiera a las células del intestino grueso, ¿no? Y por ahí va a empezar a ingresar, ¿no? Aquí el trofozoito de la ameba y ingresa, ¿no? La mucosa, la submucosa y luego va a pasar al torrente sanguíneo. No, aquí está igual todo que les hablé, llega al hígado, puede llegar al hígado, al corazón, al pulmón, ¿no? Por vía sanguínea. Entonces dice, la lectina del trofozoito es importante para la adhesión a la pared, a la célula epitelial del colon. Esta también nos provee inmunidad, por si acaso, ¿no? Para próximas infecciones, ¿ya? La lectina. Y también vamos a ver más adelante que hay una prueba que nos ayuda a detectar la lectina, ¿no? Y de esa forma hacer el diagnóstico de amebas, de mediasis. Es lo mismo también, entra en el intestino, se quista o eclosiona, los trofozoitos pueden causar problemas a nivel del cielo, ameboma, ¿no? A nivel del colon, microúlceras, como les dije, úlceras, forma de botón de camisa o de matraz. Ven aquí, es una forma de un matraz, ¿no? Una boca angosta y luego todo lo que es la submucosa, ¿no? Está afectada. A nivel hepático produce abscesos. Dice que en el lóbulo derecho puede ser un absceso único y en el izquierdo múltiples abscesos. Y a nivel de los pulmones también puede haber lesiones pleurolíticas. Y a nivel del cerebro, si llega al cerebro, causa meningoencefalitis. 90% es asintomático, en este caso, ¿no? Por etomohistolítica, mucho depende del grado de inmunidad, edad, susceptibilidad genética del huésped, ¿ya? La entomología dispar es no patógena, ¿no? Ya vimos, la Moshowski es no patógena, la Bangladeshi está en estudio, ¿no? La meningitis clínica tiene inicio subagudo en 1 a 3 semanas, ¿no? Produce diarrea leve, puede producir una diarrea leve como hasta una disentería grave, causa dolor abdominal en un 12-80%, fiebre, diarrea, disentería,
colitis amebiana fulminante, como invade a la mucosa del intestino grueso, puede producir necrosis intestinal, hasta perforar, peritonitis y megacolon tóxico. Esto es infrecuente, pero sí he visto, ¿no? Por ejemplo, algunos niños vienen con este problema y tanto así que a veces tienen que resecar. Es como una enterocolitis. En neonatos hablamos de enterocolitis necrotizante, igual. Un megacolon tóxico lo puede hacer que muere el niño, ¿no? O sea, si ya abarca bastante el intestino, entonces tienen que resecarlo, ¿no? Porque eso necrosa el intestino prácticamente, ¿no? Por la invasión. Entonces han visto que las amebas invaden, ¿no? Y causan este problema. Lesiones ulcerosas en ciego y colon ascendente, esto podemos ver por endoscopía, ¿no? Pueden simular una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Como diarrea crónica, pérdida de peso, dolor abdominal, que dura años, ¿no? Puede imitar también a cáncer de colon, ¿no? Por la presencia de masa de tejido de granulación dolorosa, que es el ameboma, ¿ya? Puede producir apendicitis, ¿no? De repente un pequeño amebomita ahí obstruye el apéndice y ya, ¿no? O sea, ustedes saben que el apéndice se produce por obstrucción, ¿no? Y posterior apendicitis, amebiasis cutánea perianal y fístulas rectovaginales, ¿no? Todo eso puede producir la amebas. El 90% es asintomático y del 10% de lo que son sintomáticas, 1% produce disentería, se diarrea por sangre, y 99% produce una diarrea, ¿no? En cuanto a la diarrea aguda crónica, una diarrea acuosa, digamos, va a haber dolor abdominal, a veces fiebre, va a estar con malestar general y baja de peso, ¿no? Cuando hay disentería vamos a encontrar que además el niño, a pesar de producir diarrea con sangre, va a tener dolor abdominal, pupo y tenesmo, ¿no? Que es lo propio de una disentería. En este caso puede hacer combinación simplemente con colitis fulminante, apendicitis, obstrucción intestinal por amegomas y dolor en sigmoides. Pasamos eso. El diagnóstico es microscopía en heces, ¿no? La demostración de quistes o trofozoitos está sujeta a errores del operador. Y otra cosa es que no va a diferenciar las cepas, como les dije, ¿no? Dispar, Bangladeshi, Mososki, eso no te diferencia, ¿ya? Debemos hacer seriado, o sea, en 3 muestras en días diferentes, ¿no? Esto nos va a detectar un 95% de la posibilidad de detectar amebas. Quistes, concentrar, y para ver quistes se concentra y se tiñe con yodo, ¿no? Generalmente cuando ustedes no se han tenido entrar al laboratorio, le echan yodo nomás, las heces sacan, le ponen una portaobjetos, yodo y de frente lo observan, ¿no? En un microscopio. Es lo que hacen en el laboratorio, y ahí se va a dar la forma de quiste, ¿no? Trofozoitos, vamos a tener un preparado húmedo con suero fisiológico, frotis, fresco teñido con hematoxilina férrica y tricómico de Werner, ¿no? La presencia de glóbulos rojos ingeridos no es patognomónico por este caso de entomología histolítica, ya que también se puede ver en la entomología dispar, ¿ya? Ahora, los leucocitos fecales no siempre están presentes, ¿no? Ya que pueden ser destruidos. Ya como un dato adicional. Aquí vemos una entomología histolítica y aquí adentro, ¿qué serán? Los glóbulos rojos, ¿no? La microscopía. Otra forma de diagnosticar con prueba de antígenos, ¿no? En heces y suero. Esta sí puede distinguir, ¿no? Entre entomología histolítica y el dispar. Ahora, la prueba de antígeno en heces de TESLAB, entomología histolítica, ELISA específica para entomología histolítica detecta aquí, ¿no? La lectina, y tiene una sensibilidad de 87% y una especificidad mayor al 90%. Pero la prueba molecular, pues, ¿no? Nos va a detectar al 100%, ¿no? Una reacción de polimerasa, ¿no? Y nos va a diferenciar todas las cepas. En cuanto a serología, la entomología histolítica produce anticuerpos, más no la dispar, ¿no? Son detectables 5 a 7 días después de la infección y puede persistir por varios años. O sea, como que no nos ayuda mucho, ¿no? Para una aguja. Ahora, y inspección visual del colon también, ¿no? En casos de que queramos ver las ulceraciones, todo se puede hacer con endoscopía. No, pero no es de rutina, ¿no? Porque aquí mismo dicen, no puede causar ulceración, porque cuando ustedes hacen endoscopía, para ver, tienen que inyectarles aire, ¿no?
El mismo aparatito inyecta aire, entonces se ve todo, ¿no? Pero en este caso, a ver si hay úlceras, lo puedes perforar, ¿no? Ulceraciones y erosiones discretas en ciego hay un 93%, un recto 45% y el colon ascendente 25%. ¿Dónde hay más úlceras? A nivel de ciego. Muestra de biopsia del borde de la úlcera se puede tomar también, ¿no? En el caso de que entre con endoscopía, pueden tomar una muestrita. Las lesiones del colon en la disentería mediana varían desde engrosamientos y inflamación de la mucosa específica hasta clásicas ulceraciones medianas en forma de matraz. Como vemos acá hay ulceraciones, ¿no? Y aquí vemos esta imagen que lo enviaron en forma de matraz, ¿no? Diagnóstico diferencial para entomohistolítica con otras causas, con heces de diarrea aguda o heces con sangre, Shigella, E. coli, Salmonella, Campylobacter, Clostridium, Vibrio, SP, raro con tuberculosis intestinal, causas no infecciosas, intestino isquémico, enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora el tratamiento. El objetivo es eliminar los trofozoitos y los quistes, ¿no? En la infección asintomática, todos se deben tratar, ¿no? Como el tratamiento puede ser con paramomicina, ¿no? En esa dosis por 7 días, ya es seguro en embarazo esto, se puede usar, iodoquinol y formato de hidroxamina, ¿no? En infección sintomática, la terapia sistémica, se hace una terapia sistémica seguida de un agente intraluminal. ¿Ya? Normalmente, cuando está ya invadiendo es en la forma de trofozoito, ¿no es cierto? Y cuando estará en la luz será en forma de quiste, ¿no? Por eso se utiliza, por ejemplo, en la terapia intraluminal, la parabomicina. ¿Por qué? Porque esto generalmente agarra lo que son la forma quística, ¿ya? Terapia sistémica en enfermedad leve, moderada, diarrea, dolor, colitis fulminante, peritonitis tóxico, enfermedad extraluminal, ¿no? En aquí ya se utiliza otro que te cubra lo que son los trofozoitos. Ya generalmente el metronidazol, ¿no? Que te cubre los trofozoitos en la forma de trofozoitos y en la forma quística, ¿ya? Por si acaso. En una enfermedad leve moderada, metronidazol, ¿no? Por 10 días. El metronidazol elimina también la infección intraluminal, ¿no? Aún así está justificado el tratamiento posterior con un agente extraluminal, o sea, hay un error, ¿no? El tratamiento, seguimos, colitis fulminante, en caso de colitis fulminante, peritonitis, colon tóxico, o sea que haya una invasión, ¿ya? De entrada tenemos que utilizar metronidazol endovenoso. Y le agregamos un antibiótico de amplio espectro para otros gérmenes gram negativos. No puede ser meropedia, no sé, aminoglucosia, ¿no? Espectro por posibilidad de infección bacteriana sobreagregada. A veces, además, podemos requerir una cirugía, ¿no? De colectomía, por ejemplo, como les hablé, de colon tóxico, ¿no? Cuando ya no hay nada que hacer, es un colon que ya está dañado, tenemos que resecarlo, o bueno, tiene que resecar los cirujanos. Enfermedad extraluminal, por ejemplo, en abscesos hepáticos o medianos, también está indicado el metronidazol, porque como ya está en forma sistémica, ya tengo que utilizar el metronidazol, ¿no? Y también, aparte, un tratamiento específico del ciclo. El tratamiento con metronidazol es de 35 a 50 por kilo cada 8 horas por 7 a 10 días. Ya en adultos es esa dosis, ¿no? Menos días no se recomienda, por si acaso. Siempre 7 a 10 días, ¿ya? Si da metronidazol, 7 a 10 días. Ahora, el metronidazol también tiene efectos secundarios, ¿no? Tiene un sabor metálico, causa lesiones, primero náuseas, vómitos, a veces el olor, lesiones cutáneas, hasta estimuloso. Por ejemplo, yo una vez vino un niño por emergencia que vino con un problema de, no sentía el olor, decía un olor raro tenía, ¿no? ¿Qué más tenía? Síntomas neurológicos tenía, ¿no? Como que estaba medio mareado, todo, y averiguando qué había tomado, estaba en tratamiento con metronidazol. Suspendimos el metronidazol y unos días más hicimos un montón de exámenes y al final no tenía nada, ¿no? Simplemente suspendimos el metronidazol y el niño ya se curó. Muestran a veces, ¿no? Problemas neurológicos. La terapia endovenosa, dice, no ofrece ninguna ventaja significativa, siempre que la vía oral esté disponible, o sea, que lo tolere, ¿no? O no tenga efectos de absorción del intestino delgado, ¿ya?
El timidazol, que es otro medicamento también, la eficacia y datos comparativos son limitados, ¿ya? Su uso dependerá de la disponibilidad y del costo. O sea, el timidazol se utiliza una vez al día y por 3 días, ¿no? Pero acá dice que sus datos no está bien estudiado, ¿no? Tasas de curación con timidazol, 90%. Otro medicamento que podemos utilizar también es la nitazoxanida como alternativo, pero no está estudiado al 100% todavía. En personas embarazadas con colitis a mediana, leve o moderada, metronidazol, ¿no? Siempre hay que ver los efectos teratogénicos, ¿no?, que podría producirse, ¿no?, en el primer trimestre. Ya, si no hay mejoría clínica con paramomicina, ya que tiene mala absorción bioral, ver riesgo-beneficio, ¿no? Tratamiento de elección para embarazadas, paramomicina, ¿no? Embarazadas, si hay una embarazada que tiene una colitis mediana grave, ya tenemos que utilizar metronidazol. Ver el riesgo-beneficio. ¿Ya? Evitar dice paramomicina, ya que por la gravedad no habría buena absorción intestinal, ¿no? Y bueno, en cuanto al Moshowski, que está aumentando, dice sí es sintomático usar el mismo enfoque que para la enfermedad histolítica en el tratamiento. Y para el dispar, así se cree que no son patógenos, por lo tanto, hasta el momento, hasta el estudio de mayo, que es este Back Today, no requiere tratamiento, por si acaso. Y este es el tratamiento, ¿no? De todas deben tratarse, los asintomáticos, utilizar la paramomicina, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente está en forma de quiste, ¿no? Entonces, esa es la dosis. En caso de disentería y colitis, vamos a tener que utilizar metronidazol primero, por 7 días. ¿Por qué? La metronidazol agarra trofocitos y quistes. Y posteriormente vamos a utilizar la paramomicina, es lo que dice en la teoría. Nosotros nunca lo hemos hecho, pero deberíamos utilizar la paramomicina para ver la parte luminal, ¿no?, con tratamiento como paramomicina, ¿no?, porque esta agarra más quistes también. Y el timidazol, que como dije no está 100% estudiada, es la dosis, 72% de reducción de síntomas y es mejor tolerada. Y la prevención en zonas endémicas, evitar el agua, no tratar alimentos crudos, frutas, verduras, que fueron las más famosas tratadas. Los quistes son resistentes al cloro también, en su caso igual que la yardia. Niveles usados para el suministro, ¿no? Hay que ver también la cantidad que utilizan. La desinfección con yodo es eficaz. Evitar prácticas sexuales que pueden provocar contacto fecal oral. Vacunas, existe evidencia de inmunidad adquirida de forma parcial, ¿no? Se asocia con anticuerpos tipo inmunoglobulina A contra la leptina de adherencia mediana, ¿no? Está en marcha el desarrollo de vacuna, ¿no?, para integral y oral para humanos, para la emigración. Bueno, eso es todo. No sé si tendrán alguna pregunta. Sí. Quirúrgico, porque eso es un tejido de granulación. O sea, no es, claro, es causado por todos los trofocitos de Romero, causa un tejido de granulación, así que reacciona contra eso y ya, ¿no?, es quirúrgico. Quirúrgico sí te causa problemas, ¿no? Bien, chicos, no sé si no tienen preguntas, a ver. Sí, dime. Ya, acceso mediano con acceso piógeno. Solamente sería. Mira, si tienes un absceso generalmente se puede producir fiebre, ¿no es cierto? Todo absceso tienes que estudiarlo, te va a producir fiebre, ¿no? Y al momento que tú le hagas el drain, siempre se hace un cultivo, un examen. O sea, iban a evidenciar por las aguas. Claro, sí. Está mencionando sobre una prueba para detectar la lecitina, no la vi en la lecitina. ¿Lectina? Lectina. Pero no lo vi en la diapositiva. Dijo que había una prueba específica para detectarla. Esa es esta parte, ¿no? Una prueba. No, en cuanto para hacer el diagnóstico, una parte hablé de que podríamos, se hace, si no me acuerdo, de antígenos, una prueba de antígenos, ¿no? Porque se supone que
todo en la ameba, o sea, tiene un receptor, una proteína, ¿no? Que es la lectina. Entonces, indirectamente, si nosotros encontramos lectina con un estudio de antígenos, podemos inferir que se trata de una amebiasis. Sí. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, le voy a dejar el resumen